Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es nuestro primer episodio de una nueva iniciativa que tenemos, que va a ser de podcast, donde lo que queremos es compartir con diferentes personas que se dedican al mundo del bienestar en las organizaciones a conversar un poco sobre temas específicos para sumar a este gran universo que estamos creando. Entonces, el día de hoy tenemos de invitado a un gran amigo mío que amo con todo mi corazón. No podría ser la mejor persona para comenzar. Él es Alejandro Solís, ya viene para acá en unos segundos. Ale, Hola, buenos hola, días. ¿cómo estás? Ale es mi amigo desde hace 200 años. Yo podría decir que es un hermano por selección y no por otra cosa. Ale, cuéntanos quién eres y qué haces. Hola, Rebe, qué gusto estar aquí, de verdad, un honor, no solo por el hecho de ser parte de esta iniciativa, sino por estar aquí compartiendo con vos. Creo que, como siempre, Rebe, lo vamos a ver en la conversación, siempre sacamos cosas interesantísimas cuando nos sentamos a hablar, más de estos temas tan interesantes, ¿verdad? Pues, bueno, ya vos lo sabés, pero para que los demás aquí lo tengan, mi nombre es Alejandro Solís Moraga, soy abogado laboralista y notario público en Alajuela, soy experto en derecho laboral. Eventualmente trabajé muchísimos años en instituciones públicas y ahora pues estoy totalmente enfocado en mi práctica profesional. Tengo estudios en derecho público, en administración de negocios y pues a mí me encanta hablar de organizaciones laborales y cómo pues esos espacios increíbles, ¿verdad? Como los que estamos hoy, ayudan a las personas a concientizar e informarse. Me encanta, Ale. Entonces, buscar a un abogado experto y trabajar desde el punto legal, pero tratando de no perder la humanidad de las personas, creo que es el futuro. Y es por ahí donde vamos a comenzar como a conversar. Entonces, Ale, ¿usted podría ayudarnos a que la gente entienda desde tu visión qué significa bienestar laboral y cuál es la relevancia, digamos, legal a nivel de una organización? Bueno, para empezar, quiero decirte que cuando se habla de espacios de bienestar no son solo espacios físicos, ¿ok? Sino también son prácticas políticas que eventualmente van a contribuir a que se pueda promover la salud, la seguridad, el bienestar social de los trabajadores. Antes vos dijiste algo súper interesante, Rebe, y es que aquí es desde el lado humano de la persona, porque al final los que trabajan ahí son personas. Y Ujú. para que esto pueda ser tal cual vinimos, ¿verdad? A este mundo, necesitamos también tener esos espacios que nos permitan desarrollarnos. Por supuesto, y en este caso creo que a veces a la gente se le olvida que el secreto del éxito de una organización es claramente las personas y las personas están súper bien. Entonces aquí podemos empezar preguntando qué pasa si no genero espacios de bienestar para mi equipo de trabajo. Es muy interesante, Greta, así porque la normativa costarricense, en este caso la Ley de Protección del Trabajo y el Código de Trabajo, que es la que regula todo aquello que las personas empleadoras, entiéndase, o lo que llaman patronos, deban hacer por sus personas trabajadoras, no especifica propiamente, ¿verdad?, espacios de bienestar. Sin embargo, sí puede sancionarlos y por otras partes incluso puede tener toda una gama de consecuencias, ¿verdad? Podemos hablar de lo que vamos también a desarrollar un poquito más adelante, que exista un estrés laboral muy grande, que no se pueda retener talento, de que eventualmente incluso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda sancionar a la empresa, ¿verdad?, por no estar enmarcada dentro de las políticas de salud. Entonces, sí, de nuevo, es como una especie de antagonía entre que bien no está normado de manera puntual en la normativa, pero sí pueden haber consecuencias si no es adecuado el manejo de los espacios de bienestar. Bueno, y aquí yo tengo como, no está regulado, pero por ejemplo, hay un seguro del trabajador que se llama el de riesgos de trabajo, que está normado, digamos, y todo trabajador tiene derecho a tener un seguro de riesgos de trabajo, donde si usted tiene una siniestralidad, que este tema suena como terrible, pero es como si no hay accidentes en el trabajo y si la gente está educada y prevenimos siniestros durante un periodo de tiempo, incluso el Instituto Nacional de Seguros premia a las empresas, no sé si esa parte la sabes. Entonces, no es como que hay una norma, pero al final de cuentas, si dentro de una organización hay políticas y educación en relación a prevenir accidentes y disminuir los riesgos de trabajo a nivel psicosocial y físico, de verdad hay como un premio. No sé si sabes sobre el tema. Sí, vamos a ver, aquí hay que hacer una diferenciación. Uh -huh. Algo es que esté normado, ¿verdad? Que esté específico en la norma y otra cosa es de que exista una obligación. Uh Por -huh. ejemplo, ¿cuáles son obligaciones mínimas con este tema?
de que los empleadores tienen que garantizar un espacio, un ambiente seguro, tienen que haber evaluaciones de riesgo, tienen que proporcionar, por ejemplo, cuando son trabajos de, como vos decís, que puedan existir una siniestralidad, equipos de seguridad, ¿verdad? Para que efectivamente no pase. Cuando las empresas tienen más de 10 empleados, tiene que existir un comité de salud ocupacional. Y además, vos dijiste algo que muy importante, que es parte de lo que muchas veces las empresas lo dejan de lado. Hay políticas internas en las empresas y en los entes, ¿verdad? En los cuales se debe de cumplir tal cual lo indican. Ahora, importantísimo, aquí, si bien, ¿verdad? Es que este nuevo parte de este balance que estábamos antes, si bien no existe así, mira, así punto por punto, espacios de bienestar en la normativa, el Ministerio de Trabajo sí puede eventualmente sancionar al patrono si no verifica dentro de lo que contiene la organización que existan espacios de seguridad y de salud. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver como, puña, mira, no lo encuentro en la norma, pero sí tengo que hacerlo. Normas y obligaciones, eso es lo que tenemos que hablar. Wow, qué duro, ¿vale? Porque la gente realmente no tiene conciencia de que existen, digamos, estas cuestiones, ¿verdad? Y aquí yo creo que es muy importante como irnos a la línea de prevenir riesgos, porque aquí hay un rol en el empleador, que es la persona que dirige la organización, en que prevengamos riesgos como el estrés, el acoso e incluso el síndrome de quemado. ¿Eso cómo lo haría un abogado? ¿O se pueden generar políticas internas? ¿O cómo funciona eso, ¿vale? Bueno, aquí te voy a hablar, por ejemplo, de los beneficios que pueden existir de implementar estos espacios de bienestar. Por ejemplo, te voy a hablar del primero, que es el más importante. Mejora la productividad. Una persona trabajadora que se sienta identificada con la empresa va a estar más comprometida. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería algo que se podría hacer en este caso? Flexibilización de horarios, implementación de programas de bienestar físico, clases de yoga, acceso a gimnasios. Por ejemplo, usted es una empresa local aquí en nuestro lado del mundo, la juega, ¿verdad? Que implementa caminatas a los trabajadores por lo menos una vez por semana y la gente viene más fresca. También puede ayudar a que reduzca el ausentismo y la rotación laboral. Mientras usted se sienta más cómodo en la empresa, menos usted va a querer eventualmente dejarla. ¿Y eso qué quiere? Conlleva que usted pueda retener talento, ¿ok? Entonces usted va a querer buscar oportunidades laborales dentro de la misma empresa, ¿ok? Entonces esto, porque ¿cuánto le cuesta a una empresa capacitar a una persona para un puesto? No es como que se va y se viene, ¿verdad? Y finalmente, que creo que es muy importante, fortalece la cultura organizacional, ¿verdad? O sea, no solo la moral interna, sino que crea cultura en la empresa y esto la hace muy atractiva para el talento externo. Entonces, ¿cuáles son dos, así, consideraciones prácticas muy específicas? Estrategias sencillas. Vea, una empresa no necesita un gran presupuesto para implementar medidas de bienestar. Vea, desde eventualmente pausas regulares, un canal de comunicación o sugerencias, o reconocer y premiar los logros de las personas, o sea, con bonos eventualmente. Ale, y es aquí donde nosotros aterrizamos un montón, ¿verdad? Porque Mundo Blue es una plataforma, digamos, que hemos creado para que las personas hagan pausas activas diarias donde buscan bienestar y generamos espacios de juego, de felicidad, de comunicación y de ocio y lo implementamos de manera diaria. Tenemos una comunidad, ganamos puntos y premiamos a las personas que se comprometen. Actualmente empezamos con una comunidad que tenía 20 personas y de pronto somos 43 porque los mismos compañeros de trabajo dicen, pero ¿qué está haciendo? Yo quiero hacer y yo quiero competir y yo quiero hacer, porque al final de cuentas los espacios de bienestar que nosotros en este momento estamos generando están logrando tener esa atracción que vieras que es demasiado, demasiado divertido y hace que las personas se sientan como pertenecer. Y aquí entro a un tema que es como algo que se dice, pero no se dice, pero hoy en día los empleados jóvenes buscan más un salario emocional que un salario económico. O sea, al final de cuentas ya no solo se trata de dinero, sino también de cómo me siento bien y cómo siento que puedo progresar y me validan en una organización. Eso es realmente cierto, ¿vale? Claro, por supuesto, porque donde no hay espacios de bienestar es donde se puede ver el mobbing o el acoso laboral. Porque las personas cuando se sienten muy atrapadas, incluso es algo de la naturaleza humana. O sea, vamos a ver, el ser humano nació para estar libre, para tener una libertad emocional que le permita desarrollarse. Pero donde no existen esos espacios, entonces hay microagresiones, hay discriminación, hay hostigamiento. Son muy comunes estas acciones, lo he visto tal cual ha sucedido en la práctica, cuando no hay ese tipo de espacios. Me explico, cuando no hay un descanso, una pausa activa, un gimnasio, una flexibilización. Entonces, además,
Vamos a ver, hay una nueva generación de personas trabajadoras que nos dimos cuenta o que se dieron cuenta eventualmente de que ya usted no vive solo por dinero. Me explico, que la vida va más allá. Entonces, una empresa no puede limitarse a nada más, ok, perfecto, yo nada más le pago y se va. ¿Qué atractiva va a ser para las personas? ¿Me entiendes? Para un profesional que diga, pucha, mira, me pagan lo mismo aquí, me pagan lo mismo allá, al final se va a ir por $200 o no se va a ir por $200, como vos decís, lo importante es lo que no se ve y es este tipo de iniciativas que Mundo Blue, por ejemplo, está promoviendo, que me parece, ¿verdad? Una bendición porque son muy necesarias el día de hoy. Sí, sí, el plan es cambiar el mundo. Existen alternativas y cosas, pero bueno, ahí vamos como tratando de innovar y generar espacios que sean mucho más accesibles para las personas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, y en cuanto a el teletrabajo, ¿qué podrías decir? Porque a veces la gente dice, el teletrabajo es maravilloso, ¿verdad? Pero no está tan regulado, es difícil, hay que manejar el personal que está en la casa, que a veces no hace, hay empresas que les encanta tener a la gente conectada todo el día, hay gente que no tiene estrategias por objetivos, entonces no saben gestionar a las personas, entonces lo que les gusta es tenerlos en la oficina, aunque sea así sentados haciendo nada. ¿Cómo es ese futuro también? Bueno, aquí hay un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. El teletrabajo viene a ser una herramienta para la empresa misma, ¿ok? Porque muchas veces las personas lo confunden como las mismas empresas, hablo del patrono, mira, es que eso es un beneficio solo para el trabajador, eso es una vagancia, mira, eso es eventualmente solo para que estén tranquilos en la casa. No es cierto. El No. teletrabajo le ayuda a las dos partes. Primero es una reducción de costos para la empresa, porque como sea, no estás gastando. ¿Ok? Por supuesto, Ale, luz, agua, teléfono, papel higiénico, o sea, hay cosas que la gente ni ve. Sí, sí, no, y además, vea, yo te digo algo muy importante. No es lo mismo trabajar ustedes de la casa que en una oficina. Y no estamos hablando solo por el hecho mismo, de verdad, de que usted no está en la oficina, sino el traslado. Ustedes han visto cantidad de empresas que hay en este país. O sea, con la cola que hay de arrieros en las carreteras. Luego, hay un tema que es esencial. ¿Cuál es el problema con las empresas? Que no están regulando bien el teletrabajo. Entonces, aquí es donde entra una persona con los conocimientos técnicos en derecho laboral que les ayuda, ok, vamos a hacer un contratito bien de teletrabajo, ¿verdad? Vamos a capacitar bien a las personas trabajadoras, porque también aquí pues hay que ser justos por los dos lados. Hay algunas personas trabajadoras que se abusan un poco, ¿verdad? Sí, Pero a mí me parece que lo hacen porque no tienen eventualmente conocimiento de los alcances, ¿ok? o la Recordemos, claridad de cómo, ¿verdad? claro, hay una ley en Costa Rica de teletrabajo, ¿verdad? Aquí ya existe, en la cual pues se establece cuáles son los mínimos y los máximos, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Y además de esto, creo, ya en el ámbito un poquito más personal, que existe, vamos a ver, como un equilibrio trabajo-vida personal cuando usted trabaja de teletrabajo. Porque si bien la famosa, mira, en el trabajo usted convive más con su gente, compañera, que eventualmente con sus miembros de la familia. El teletrabajo pues viene a regular eso, ¿verdad? Ya usted puede estar tranquilo de que va a compartir mismos tiempos, pero sí, importantísimo y yo creo que bien regulado vale mucho la pena evaluarlo. Yo creo que es como una trampa es una trampa o es un riesgo, ¿verdad? Al final de cuentas, el teletrabajo me parece que es espectacular, bien gestionado. He visto las dos caras de la moneda, he visto personas que dicen, yo prefiero venir a la oficina porque en mi casa es imposible, mi papá hace demasiada bulla, mi mamá solo hace oficio y le estorbo. O he visto mamás donde el hijo trabaja en el teletrabajo y es que no puedo hacer bulla porque mi hijo está aquí. Entonces hay que buscar, digamos, un balance porque, ¿me entiende? Es como el ideal sería tener una oficina y un espacio y a veces la gente también se vuelve loca y también me ha pasado que mucha gente trabaja de más, porque como está en la casa, dice, no, como no me moví, me conecté a las 6 y terminé a las 10 porque me emocioné tanto. Y entonces es este tema donde también hay que educar a la gente en el equilibrio, porque o se pasan, o sea, van como a los extremos también. Claro, yo podría conceptualizar retos y beneficios. Por ejemplo, Ajá. los retos en las dos vías. Para la empresa va a ser el monitoreo de la productividad. O sea, porque Uh-huh. no vas a saber cuánto está trabajando, cuánto no, ¿verdad? Pero haga por tener un buen sistema de control. Para la persona trabajadora es ese aislamiento social producto del teletrabajo, ¿verdad? Que eso ya es algo que se está incluso valorando como una enfermedad, ¿verdad? Porque esto eventualmente puede afectar la moral y la productividad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que eventualmente deberían hacer las empresas?
tratar de trabajar en cohesión de equipo, ¿verdad? Estar desde teletrabajo, pero no es como que yo me olvido. Ahora, ¿cuáles son beneficios? La flexibilidad, por supuesto, ¿verdad? O sea, yo tengo una mejor satisfacción laboral y así reduzco el ausentismo, porque no va a llegar tarde. Bueno, y si llego ya mandaría, ¿verdad? Ahí. Sí, ya mándala para, bueno, el internet también tiene sus trucos, ¿verdad? Entonces a veces hay variables que uno no puede controlar. Y como beneficio, pues lo acabamos de decir, reducción de costos para las empresas. Pero aquí, como cualquier tema, lo que necesitamos es de que esté bien marcada la cancha, como decimos, ¿ok? Lo que pasa es de que en muchas ocasiones las personas, ¿verdad? Vamos a ver, hay personas para cada materia. Hay contadores, hay médicos, hay abogados. Entonces, si usted va a tomar una decisión, por ejemplo, en el ámbito tuyo, busca a Red Corvina con Mundo Globo, porque sabe que es la que puede buscar a mejorar este tipo de políticas que buscan el bienestar de los empleados. Y acompañarla también de un asesor legal. Me explico, no trates de hacer el micromanagement, de hacerlo todo vos, ¿verdad? ¿Por qué? Eso lo que va a terminar es que no vas a terminar haciendo nada o peor, lo haces mal. Y si lo haces mal, ahí es donde vienen las sanciones. Correcto. Y en este caso, Ale, me entra a mí una duda importante, porque hay muchas transnacionales ahora en Costa Rica, digamos, que es donde nos movemos, y muchas personas trabajan en diferentes partes. Entonces usted escucha que alguien trabaja en la India, otra persona trabaja en Estados, otra persona trabaja para empresas de todas partes del mundo. Esa regulación, ¿cómo funciona, Ale? Porque ellos a veces dicen, me dan $20 para bienestar, pero yo me voy a hacer un masaje o yo los gasto en tonteras. Esto nosotros no podemos hacer nada, podemos hacer algo, ¿cómo funciona? ¿Tenés idea? Sí, aquí hay un tema muy importante. Los derechos laborales son derechos humanos irrenunciables que ni siquiera son propios solamente de la Constitución Política de Costa Rica. O sea, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, eventualmente hay una Declaración Americana de los Derechos Humanos. Entonces, la situación que pasa con ese tipo de empresas transnacionales es que en muchas ocasiones las personas no están alineadas las políticas transnacionales con las políticas nacionales. Entonces, aquí hay que empezar de cero. O sea, el riesgo de la persona que eventualmente trabaja para una empresa transnacional que no esté en Costa Rica y que eventualmente no tenga nada aquí. O sea, yo nada más recibo un salario, me pagan por PayPal y ya, me explico. O sea, obviamente vos estás tomando un riesgo de que eventualmente no van a cumplir con las normativas nacionales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas empresas transnacionales que sí tienen eventualmente lo que llaman aquí una sucursal o eventualmente locales. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son los riesgos igual? Una desconexión cultural. O sea, cuando usted está en una empresa transnacional que no está alineada con las políticas nacionales, pasa eso, una barrera de comunicación también de que pues va a estar complejo. Sin embargo, siempre debe de estar por encima la normativa nacional, ¿verdad? En este caso, pues es la que regula a los trabajadores y a los empleadores de Costa Rica, por lo que considero que cuando se trata de ese tipo de empresas sí habría que analizar el caso en concreto. ¿Por qué? Wow. La idea es de que si usted está en una empresa multinacional, pero que esté ubicada en Costa Rica, esa empresa debería tener los mínimos estándares que así lo pide el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y demás. Pero de nuevo, es que a veces el tema es de que las personas, si bien a veces buscan su beneficio emocional, a veces también se dan por un beneficio económico. Entonces, te contratan con la primera empresa que encuentren. Yo creo que ya el mundo cambió. Ya usted no tiene como que buscar tanto un trabajo como un jefe. ¿Me explico? O sea, usted tiene que valorar, buscar una persona o una empresa o un patrono que realmente se adecue a sus situaciones. Entonces, si buscas una empresa desconocidísima, que eventualmente no hayas nada en internet, te paga una semana y luego sea... Una empresa china ahí mística que no sabemos nada, me pagó un montón, pero se fue. Algo incógnito. Entonces, también aquí hay un poco de responsabilidad por parte de la persona trabajadora, ¿verdad? Saber de qué estás contratando bien, porque si no va a ser muy difícil para nosotros, ¿verdad? Las personas especializadas en esta materia, pues defenderte porque es empresa como, ¿verdad? Pero que tienen que cumplir con las normativas nacionales mínimas, tienen que hacerlo. Ok, Ale. Y aquí me voy a ir un poquito más para el futuro, ¿verdad? Porque ahora creo que en el futuro se habla mucho de bienestar corporativo, se habla mucho de cultura organizacional, se habla mucho de promover la innovación, de trabajar más hacia las personas, más que hacia las metas, y se habla mucho de la productividad. E incluso en algún momento leí algo que decía que para los futuros años las empresas, indiferentemente del tamaño, si quieren acceder, por ejemplo, a trabajar para el Estado o para licitar o para tener préstamos, tienen que tener esquemas de responsabilidad social que no solo sean hacia afuera, sino hacia adentro de la corporación y de las personas. ¿Qué más o menos sabes sobre esa tendencia? Que creo que es el futuro, ¿verdad?
Sí, pero vamos a ver. El futuro está en la persona, para Ujú, mí. ujú, ¿Por qué? Ahora viene el advenimiento de la inteligencia artificial, que mucha gente la tiene tensa, pero sin embargo, como igual que el teletrabajo, igual la inteligencia artificial son herramientas para que las personas seamos más eficientes y ujú. tengamos derecho a algo que se está apenas empezando a conocer en nuestro país, que se llama el derecho de la desconexión. El derecho a la desconexión, de que yo me pueda desconectar. O sea, veas que yo, con esto es un vacilón, porque estaba hablando sobre el mismo tema con unos amigos y hablábamos de que seguro cuando pues, salieron las computadoras, no sé, ¿verdad? La gente decía, claro, qué rico, ahora vamos a trabajar menos, nombres, dele más. Entonces, ahorita que sale, eso es una oportunidad muy valiosa para que las empresas a futuro digan, pucha, mira, tal vez ya no sea tan necesario que la persona esté pegada todas las horas sentada cuando puede ayudarse con la inteligencia artificial, cuando eventualmente está el teletrabajo. ¿Entiendes? Entonces, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, el Estado da puntos cuando es una contratación por servicios o una contratación de una obra, ¿verdad? A las empresas que estén como, ¿cómo se dice? Bandera verde, creo que es, ¿verdad? Bandera O azul, bandera creo. azul, sí. Ujú. Y eventualmente también den este tipo de, no sé, beneficios a sus empleadores. En este momento, pues está apenas, se está dando, ¿verdad? Porque recordemos Ujú, que Costa Rica es un poco conservadora, ¿verdad? En nuestro ujú. código de trabajo sigue siendo el mismo de toda la vida, ¿verdad? Hace poco hubo una ¿Es en reforma, serio, Ale? o sea, no había una reforma integral, realmente todos nuestros códigos, excepto el procesal civil y el procesal de familia, el de agrario, que han venido cambiando un poquito conforme el tiempo, ¿verdad? Pero el código de trabajo todavía está un poco rezagado. Más sin embargo, creo que estas directrices y políticas que están tomando las instituciones públicas que le dan mayor puntuación a empresas que contratan por los contratan servicios, que le den mejores beneficios a las personas, va a ser la moda. Entonces, creo que ya este método de capataz, ahí sentado viéndolo con una escopeta aquí a la Sí, sí, persona. ahí hablan de métodos de organización que antes eran verticales, ¿verdad? Donde usted tenía una jerarquía para abajo y ahora más bien somos horizontales, que vamos como todos en el mismo, como Claro, en el mismo piso, digamos, solo que diferentes. ¿no? Y en el sector privado, no de lo que estamos hablando al inicio. Vamos a ver, esto va para adelante. Vamos a ver, ya hubo un cambio en el pensamiento, un despertar, hablan los expertos, ¿verdad? Despertar de la conciencia, ahora estamos más conectados con la vida. Por supuesto, con la vida. Es increíble porque deberíamos estar, aunque estamos conectadísimos por redes sociales, pero eso lo que estás conectando es con vida. Yo también tengo derecho a hacer. Uh Me -huh. explico, porque muchos de nosotros, de nuestras generaciones, y me incluyo en ella, porque soy relativamente joven, creo, ¿verdad? Sí, Vivimos, demasiado joven. sí, me dicen demasiado, pero digamos, crecimos viendo a sin ver a nuestros papás, porque pasaban todo el día trabajando y todo el fin de semana. Creo que esto ya no va a pasar. Entonces, si las empresas no quieren quedar rezagadas, tienen que empezar a tomar acciones para cambiar sus métodos. Olvidarse de la meta, como dice ese famoso libro de hábitos atómicos, que me encanta, Sí. ¿verdad? O sea, concéntrese en el método y va a alcanzar los puntos. Pero de nuevo, o sea, si usted no sabe algo, acompáñese de los expertos, me explico, porque esa es la tarea, no puedes hacer todo, o por lo menos si vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Sí, sí, la humildad, creo, y la apertura de las personas. Hoy en día sí es algo que me pasa. Hay mucha gente, digamos, cuando yo llego a una organización a preguntar, al principio, hace un par de años, digamos, estoy hablando, pero tenemos poco de estar funcionando, yo llegaba con cautela y decía, ¿qué puedo decir y qué no? Porque, por ejemplo, si yo decía, necesitan una silla, era como, no hay recurso para la silla, no diga que ocupa una silla. O de pronto existen escritorios que se suben, no diga eso porque, ¿me entiende? Porque había que buscar una adaptación, entonces al monitor póngale 2 directorios de papel porque así usted sube la pantalla y resuelva, ¿verdad? Que también todavía es válido, digamos, pero ahora hay mucha más apertura en las organizaciones de decir, ok, ¿cuáles son los recursos ergonómicos? ¿Cuáles son los recursos que existen en el mundo que sean accesibles? Porque, por ejemplo, usar una laptop es útil dependiendo de lo que usted haga, pero si usted le compra un mouse y un teclado que pueden ser súper accesibles hoy en día, de pronto puede mejorar un mejor puesto de trabajo solo con $10 tal vez, pero antes era como, ni se le ocurre decir eso porque imagínense si los empleados se les ocurre decirnos esto, porque no habían recursos y no había como una estrategia digamos, en las organizaciones para invertir en el bienestar, que creo que hoy en día como que estamos abriendo un poquito los ojos. Por supuesto, sobre ese tema es interesante. Cuando vos hablas de humildad,
eso es parte de lo que se conoce como el liderazgo moderno nivel 5. Hace poco tuve la oportunidad de conocer sobre este tema, ¿verdad? En unos cursos de administración de negocios y cómo el liderazgo ha ido evolucionando conforme el tiempo, ¿verdad? Primero pasó por un liderazgo, tienes que hacer esto, soy coercitivo, luego un liderazgo un poco más abierto y social, luego un liderazgo demócrata, luego un liderazgo formativo. Hoy en día se habla que el líder tiene que tener varios prismas, o sea, no tienes que simplemente ser el rudo, vamos a ver, si tienes que tomar decisiones, pero hacerlo desde la empatía. Entonces, creo que eso es lo que está pasando, o sea, el liderazgo propio ya en la actualidad tiene necesidades diferentes al liderazgo de hace muchos años. Recordemos también de que pues la revolución industrial costó muchísimo, ¿verdad? Que la gente se quitara ese chip. Costa Rica pues desde los 80, ¿verdad? Con ese estado paternalista que existía aquí, que pues todo quería eventualmente controlar, se ha ido aperturando un poco. Entonces sí creo que los gerentes y las personas encargadas de las organizaciones tienen una oportunidad de crecimiento muy importante. No hablan de reto, porque el reto siempre vamos a tener en nuestra vida, pero es una oportunidad de crecimiento muy valiosa para demostrar que estamos preparados para lo que trae el futuro. Y además, para cambiar de verdad la cultura. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan ahí son las personas que te encuentras en la calle, son las personas que eventualmente con las que te relacionas. Entonces, es una oportunidad para que lleguemos a un nivel mayor. Y hay ejemplos buenísimos, o sea, si vemos Alemania, si vemos Dinamarca, ¿verdad? Y por qué siempre la gente dice, es que estamos mejor que de atrás. No, siempre hay que pensar, ¿por qué no somos como, siempre comparémonos para arriba, no para abajo? ¿Sí? Yo creo que tenemos que copiar las buenas prácticas, porque como todo en la vida creo que hay luces y sombras, ¿verdad? Hay cosas que yo admiro un montón de diferentes lugares y hay otras cosas que yo digo, tantísima paso, ¿verdad? Y Claro. ¿tú crees que en algún momento vaya a existir una regulación o una o sea, que se deberían generar estas políticas de manera obligatoria en las organizaciones? O sea, que debería ser un must. Sí, vamos a ver, si partimos de los principios constitucionales, ¿verdad? Los principios que existen en la normativa laboral, ya debería ser una obligación, como hablábamos antes, normas, obligaciones, o sea, ya la obligación existe. ¿Qué es lo que pasa? Y son las partes de los beneficios contra que existe vivir en un país tan bonito como Costa Rica. Costa Rica es hermoso, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa en Costa Rica cuesta mucho en ocasiones, somos muy garantistas, tanto con las personas trabajadoras como con las empresas. Entonces, a veces por la misma cantidad de casos que tiene el Ministerio de Trabajo, por la mora judicial que existe. Entonces, como vos decís, yo sé que algo está mal, pero ¿cuánto me va a tomar denunciarlo? ¿Cuánto me va a tomar demandarlo? ¿Me explico? Entonces, aquí lo que hay que hacer es un cambio como radical a nivel global para que las personas se sientan y tengan esa solución rápida y efectiva. Conste, yo respeto muchísimo al Ministerio de Trabajo porque resuelven bastante rápido con la cantidad de casos que tienen, pero sí creo que va a existir a futuro, ¿verdad? Ya hay, o sea, es que digamos, la misma gente te lo pide, los mismos empleados te lo piden, las mismas empleadas te lo piden. Entonces, ya hay una obligación intrínseca en las empresas, pero sí considero, ¿verdad? Eso ya es un trabajo que deberían hacer nuestros representantes en la asamblea, que son los diputados por los que votamos cada 4 años. Por eso es muy importante votar y leer por quién estamos votando, ¿verdad? Una corriente que debería eventualmente exigir que hayan mínimos de espacios de bienestar que promuevan la salud emocional de las personas. Sí, me parece que existe ahora uno. A mí me tocó conocer que tiene que haber una política de hostigamiento sexual. Y yo fue Sí. como, ¿es en serio que eso existe? Ahora debería haber una bienestar. Esa es como mi nueva oración. Sí, digamos, hay una ley que habla sobre el acoso sexual. Justamente la semana pasada están dando un taller de sensibilización sobre este tema. Todas las empresas tienen que tener ese tipo de políticas, ¿verdad? Contra el hostigamiento laboral y el acoso sexual. Pero creo que sería importante también, y va a pasar, breve, vamos a ver, o sea, es como la famosa, ¿qué fue primero? ¿Cómo es? El Estado del Derecho, o sea, va a llegar un punto en que ya eso no va a importar y va a tener que ser. ¿Por qué? Porque la gente, Rebeca, se está, como decimos los ticos, perdón, ahuevando, y está diciendo, ya no quiero, me voy de aquí. Entonces la empresa dice, pucha, ¿cuánto me está costando traerme una persona? Capacitarla de cero, no. O sea, esto va a ser ya, no sé cuándo, no trabajo en la asamblea, no, pero sí podría decirte que no. Espero en unos 10 años, ¿verdad? Por la Esperamos misma... verlo, por lo menos, ojalá. Sí, no, total.
Bueno, de ahí, y para ir cerrando, Ale, me parece que puntos valiosísimos que me encanta. Bueno, ojalá la elaboración va a hacer que la normativa nacional en algún momento genere políticas de bienestar, Ah, digamos, requeridas, pero tenemos súper claro que los espacios de bienestar generan productividad, retención de talento, que el salario ya no necesariamente tiene que ser financiero, sino que hay que tener salario emocional, y el salario emocional se genera generando políticas y cultura de bienestar en las organizaciones, que el teletrabajo es una oportunidad, como dijo Ale, pero hay que saber regularla, y aquí tenemos al experto que la regula. Entonces, si me están viendo y les interesa, consulten a Ale. Y el derecho a la desconexión, Ale, que qué valioso, porque dentro de nuestras pausas, desconectar es la norma, porque la gente me dice una pausa activa es ir al baño, y yo, si va pensando en lo que tiene que hacer en el trabajo, no, y una pausa activa es tomar agua, y yo, si va pensando en que tiene que resolver o llamar a alguien, tampoco. Entonces, a veces es más pausa activa ir a la oficina y chismear con la compañera de lo que pasó en la entrada, porque llegó un señor que no conocían o lo que sea, porque se desconectaron del trabajo, es más valiosa que incluso pensar en otra cosa que en teoría es. Entonces, el hecho de desconectarnos un poquito de eso me parece un espectáculo. Y Ale, cuéntanos usted dónde lo pueden encontrar si les interesa saber sobre tus servicios, porque encontrar un abogado laboralista es como tener un tesoro. Entonces, cuéntanos sus redes, cómo lo encontramos, cómo lo contactamos, porque al final de cuentas es nuestro amigo. Con nosotros pueden encontrar a Ale, pero Ale tiene su propia empresa. Entonces, cuéntanos, Ale. bueno, muchas gracias, Rebe. Nada más para también hacer Terminar un de cerrar. con lo que decís, ¿verdad? De las recomendaciones. Hay algo muy importante con lo que yo quiero también que las personas se queden. Usted no tiene que tener un presupuesto millonario en dólares para que tenga espacios de bienestar. O sea, No. las estrategias, vos se los puedes decir, o sea, las estrategias son simples, los acabas de decir, son espacios nada más, me explico. O sea, no, dejemos de pensar de que como estamos empezando y somos solo dos personas, no sé, se puede hacer, porque al final son personas, son individuales, me explico, las hormiguitas todas, ¿verdad? Somos los que hacemos eventualmente una colonia. Entonces, sí quiero dejar ese pensamiento. Bueno, mi nombre es Alejandro Solimbrada, como lo pueden visualizar aquí todos, como ya todos vos te lo sabes de memoria, porque parte de ese me has visto, ¿verdad? Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook y me pueden encontrar en Instagram. Ahí pues me pueden enviar un DM y yo con mucho gusto estaré para contestarles su parte de mi equipo también, a sentar una cita y pues hacer una revisión, porque creo que eso es lo que vale la pena. Saquémonos el chip de que el abogado con los problemas, no, el abogado preventivo, que eso es lo que yo vendo, me explico, Me o sea, encanta. tiene que ser. Sí, hay que irse por la parte de la prevención y el nivel 1 de atención, que es donde no apagamos incendios, sino que evitamos que pasen. Me encanta. Sí, Entonces, a todos demasiadas gracias por escucharnos. Esta es nuestra primera iniciativa. Espero que nos haya ido bien, que haya sido de valor para ustedes. Si tienen algo que comentar o que preguntarnos, por favor dejen las preguntas. Estamos dispuestos a responder lo que necesiten y pues muchas gracias. muchas gracias, hasta luego, para servirles. Gracias, Muchas Redes. gracias, Ale. De verdad, me siento honrada de que seas mi primer invitado. Me siento en casa. Pura vida, igual yo. Que estés bien, mucha suerte y estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias.